de cuestionar sus componentes, por decirlo de alguna manera. Y esto tiene que ver con la circunstancia histórica en que el ambiente emerge como problema cultural, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, Alejandra, por favor. Fíjense, es una frase hecha en lingüística. Entendemos que el lenguaje es la forma material de la conciencia. Que en ese sentido el lenguaje se organiza en torno a los problemas fundamentales de la cultura que alimenta esa conciencia. Y de ahí surge una visión del mundo, una organización de la realidad por la mente, llamémoslo así, que varía de civilización en civilización, de cultura en cultura. Entonces, si nosotros viéramos esto en esta caricatura de la historia de la que hacemos parte, que es la historia de la Europa noratlántica, mediterránea y noratlántica fundamentalmente, nosotros podríamos ver tres grandes momentos. El punto de partida nuestro está en la Edad Media, a partir de la cual se forjó la Edad Moderna. Pero haciendo una simplificación muy extrema de las cosas, porque la Edad Media al final es una edad, son 1000 años por lo menos. En esa edad, si la queremos llamar así, el problema central realmente de las sociedades de la época, en la cultura de las personas, era el problema de la salvación del alma. La Edad Media fue una edad, en una importante medida, escatológica, organizada en torno a la espera del juicio final, el fin de los tiempos, etc. Y es una edad además en que el núcleo de poder más culto, mejor organizado y más estable, por lo menos hasta la Reforma protestante, fue sin duda la Iglesia católica. Entonces, siendo el problema central la salvación, era más o menos inevitable que la organización de la cultura se diera en torno a la disciplina que se ocupa de los problemas de la salvación, que es la teología. Entonces nosotros vemos toda una situación en la cual, no es el caso repetirla aquí, algo de esto ustedes lo han visto en su carrera, pero toda una situación en la cual, desde la fundación de los monasterios benedictinos hasta la creación de las universidades medievales, o sea, digamos, del siglo VI, del siglo XII o XIII, la teología es la disciplina que ordena el pensar. E incluso aquellas primeras universidades medievales seguían siendo escuelas de teología, por así decirlo, donde la gente se graduaba con un doctorado en teología con especialidad en administración o en medicina o en derecho, etc. Ocurrida la transición de la Edad Media a la Edad Moderna, una transición que va más o menos de 1450 a 1650, ocurrida esa transición, nosotros ingresamos a la civilización en la que aún estamos. Es una civilización organizada en torno a la obtención de ganancia, el crecimiento económico sostenido, la acumulación de capital, usted puede llamarlo como quiera, y la racionalidad de la cultura nuclear de esta civilización es una racionalidad económica, de donde viene que, directa o indirectamente,
la cultura de esta civilización tiende a organizarse en torno a la disciplina que se ocupa de los problemas de la ganancia de la acumulación de capital o del crecimiento sostenido, que es la economía. Y esto es fascinante porque si uno ve las universidades hoy en día, por ejemplo, descubre que en muchas de ellas no se enseña siquiera teología. Si se la enseña, es una materia que depende de un departamento de filosofía, a menos que se trate de una universidad confesional, por supuesto. Pero que incluso en universidades que no tienen una facultad de economía, la racionalidad económica, por decirlo así, permea el conjunto del razonar. Hoy en día, sin embargo, y eso lo podremos ver en la cuarta sesión, nosotros desde fines del siglo XX hemos ingresado en una situación en la cual se ha ido haciendo cada vez más evidente que el desarrollo de la civilización moderna ha tenido entre sus consecuencias un proceso de deterioro ambiental que se acumula con fenómenos que se conectan unos con otros y que está creando ya riesgos incluso a muy largo plazo para la existencia de la especie humana. Hay muchos datos sobre esto, podremos hablar más de eso otro día, pero bastaría con decir que en los últimos 100 años la humanidad ha producido un número mayor de bienes materiales que en los 100.000 años anteriores. Perdón, que en los 10.000 años anteriores, para referirnos a un periodo posterior a la última glaciación, después de la transición a la agricultura, etc. Pero en 100 años ese volumen sobrepasa ampliamente al acumulado de los 9.500 años anteriores. Pero quien dice esto está diciendo que en esos 100 años no solo se ha producido un volumen mayor de bienes, también se ha extraído un volumen mayor que en los 9.000 y pico años antes de recursos de la biosfera. Y también se ha generado un volumen de desechos mayor que el generado en los 9.500 años anteriores, con el agravante de que estos desechos, en una medida cada vez más importante, no son biodegradables. Y en este sentido ha emergido, todavía no está consolidado, pero ha emergido un problema de nuevo tipo, al que yo me atrevería a llamar no el desarrollo sostenible, por razones que podemos ver después, sino el de la sustentabilidad del desarrollo de la especie humana. Y dado que esto está referido por múltiples vías a un problema que atañe a nuestras relaciones con el entorno natural, es lógico que la disciplina que empieza a ocupar el centro de la cultura, el articular la cultura de esta transición que vivimos, sea la ecología. Entonces nosotros de pronto tenemos un lenguaje en el que empiezan a abundar metáforas provenientes de las ciencias ambientales. La más evidente, quizá la más antigua, es la metáfora del desarrollo. Ese término fue importado a la economía desde la biología. Desarrollo es el proceso en que un organismo se forma, madura y muere. Su importación a la economía generó el problema de que no se supone que la economía va a morir, sino que va a crecer sostenidamente.
pero aún así la idea de desarrollo le da un cierto tono de naturalidad al crecimiento económico y facilita aceptarlo con todos sus inconvenientes. Ustedes pueden ver cómo esto se ha ido enriqueciendo este proceso de transferencia de sentido. Cuando hoy, por ejemplo, hablamos de ecosistema de negocio, ecosistema de emprendimiento, ecosistema de logística, de lo que sea. Este término no está importado de la biología, está importado directamente de la ecología. Y también vemos esto expresado en el recurso al ADN como factor que explica un rasgo distintivo de ciertas conductas, etcétera, utilizando otro término importado a la economía desde la biología. Digo esto porque estamos en un momento de flujo, de transición, no en un momento de condensación. Como decía José Martí alguna vez, están luchando las especies por el dominio en la unidad del género. No estamos en tiempos de consolidación, sino en tiempos de ebullición. Pasemos a la siguiente diapositiva. En este sentido, nosotros vemos que se ha ido haciendo muy central en nuestra vida cultural, académica, filosófica, el problema del vínculo de una especie en particular, la especie de la que somos parte, el Homo sapiens, con su entorno natural. Hay toda clase de discusiones sobre esto, pero más que una novedad, yo me atrevería a decir que estamos en un regreso al origen y desarrollo, enriquecimiento de ese rasgo de origen. Y lo digo porque quizá uno de los documentos más importantes para entender la cultura moderna sea el Génesis. Y el Génesis es, como ustedes saben, la crónica, en primer lugar, la crónica de la creación del mundo, tal como era concebible para quienes elaboraron el texto. ¿Cuál es el punto de partida de este proceso a los fines de esta conversación? El hecho de que emerge una especie que se separa del medio natural y se ve condenada, por así decirlo, a ganarse el pan con el sudor de su frente, a trabajar. Pero al mismo tiempo es una especie que adquiere una conciencia de sí. Se da cuenta, por ejemplo, de que está desnuda y busca con qué vestirse. Y es también una especie que sustenta su desarrollo en relaciones sociales mínimamente definidas en el Génesis, si queremos decirlo así, a partir de la forma en que es ordenada la relación de Adán con Eva. Esto es, nosotros tenemos en el Génesis, si lo leemos bien, una reflexión sobre el punto de partida de un proceso ininterrumpido al que llamamos la creación. Y en ese proceso interviene una forma de socialidad
unas formas de interacción con la naturaleza mediante el trabajo y, por supuesto, la formación y desarrollo de una conciencia de sí que caracteriza a nuestra especie y que tiene una expresión muy clara. Bueno, es la única especie que tiene un lenguaje complejo. Agregaría yo otra cosa. Esta especie, y esto no está en el Génesis, esto lo estoy planteando ahora, es la única que cocina sus alimentos. Ninguna otra especie cocina sus alimentos, pero el trabajo de producción de sus medios de vida, en el caso del Homo sapiens, incluye esta forma de trabajo, que consiste en la preparación de los alimentos. Ahora, con nuestra especie también entra en escena, por así decirlo, lo que uno puede llamar la conflictividad ambiental. Nosotros estamos inmersos ahora todavía en Panamá en un conflicto ambiental muy serio, en el que se enfrentan dos formas distintas de relación con la naturaleza, una mediante el extractivismo y la otra, que ojalá llegue a madurar, mediante una interacción encaminada a la producción de servicios ambientales y el aprovechamiento de recursos que nosotros damos por abundantes y quizás no lo sean, como el agua y la biodiversidad. Uno en este sentido entiende que existe o emerge un conflicto ambiental cuando grupos humanos distintos aspiran a hacer usos mutuamente excluyentes de los recursos de un mismo ecosistema. Y es interesantísimo ver cómo en el Génesis hay una manifestación muy clara de un conflicto ambiental en el choque entre el pastor Abel y el agricultor Caín. Abel es el mártir, Caín es el asesino, pero se trata de dos formas de vida que pueden ser muy conflictivas entre sí, porque son formas antagónicas de aprovechamiento del suelo. Una forma usa el suelo para pastorear sus animales y la otra lo usa para proteger, para producir plantas que requieren un tiempo en su desarrollo. Con esto tenemos entonces desde muy temprano la presencia, digamos, de la posibilidad de una lectura ambiental del Viejo Testamento. Pero de eso podremos hablar adelante. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Lo que yo quisiera sí resaltar como clave aquí es el hecho de que el Homo sapiens es la única especie que se relaciona con la naturaleza o con su entorno natural mediante el trabajo socialmente organizado. Alguien decía, con toda razón, o sea, es muy difícil que un ser humano pueda construir una estructura tan perfecta como el panal de las abejas o una estructura de vida en el agua tan rica, tan compleja, tan bien hecha como el nido del castor. Sin embargo, sabemos que a lo largo de millones de años, las abejas solo han producido panales y los castores solo han producido estas guaridas en los ríos. Mientras que los seres humanos han podido aprender de sus errores, incluso el peor albañil en un momento dado puede manejar distintas técnicas constructivas y construir para distintos propósitos estructuras diferentes. En este sentido, el trabajo como rasgo característico del Homo sapiens es el medio
que vincula orgánicamente, por decirlo así, a nuestra especie con el entorno en que habita. Esta es una cita de Federico Engels, un folleto que quedó inconcluso además, pero que es interesante porque nos está diciendo que no es cierto que el trabajo es la fuente de toda riqueza. La fuente de toda riqueza está en la interacción mediante el trabajo de la sociedad con su entorno natural. Alguien llega a decir en esa lógica que el trabajo es el padre y la naturaleza la madre de toda riqueza. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, en este sentido, cuando hablamos del ambiente y la naturaleza, debemos tomar en cuenta que lo estamos haciendo desde la perspectiva de la especie que somos. Una especie que trabaja mediante procesos de cooperación coordinados mediante un lenguaje cada vez más rico, que ocurren en el marco de unas determinadas relaciones sociales. Pero, además, somos una especie que estuvo desde relativamente temprano, se calcula que hace 1 millón de años, quizá un poco más, la única especie que adquirió el dominio de una fuente de energía externa a su propio cuerpo, que es el fuego, que nos ha acompañado en nuestro desarrollo y que se ha convertido, por así decirlo, en un factor de enorme importancia en ese desarrollo, que ha incluido además del dominio del fuego la capacidad de producir herramientas también cada vez más complejas. Con esto somos una naturaleza, o somos una especie que no se limita a utilizar la naturaleza como la encuentra, sino que la transforma para adaptarla a sus necesidades, que pueden ser muy cambiantes en sociedades muy distintas. Estos días estaba leyendo un libro que ojalá se publicara en Panamá pronto, que se llama La naturaleza como infraestructura, en el que el autor, que se refiere al Canal de Panamá, hace una discusión sobre la visión del bosque tropical por el campesino y la visión del bosque tropical por los ingenieros del canal. Entonces dice, para el campesino el bosque es el medio donde él puede tumbar árboles para quemar y sembrar y dentro de 10 años después volver a sembrar en el mismo sitio, etc. Pero es un bosque del cual él se apropia con su trabajo. Mientras que para el ingeniero que trabaja en el canal, el bosque no está ahí para tumbar, quemar y sembrar, sino para producir agua para uso del canal. Entonces uno le puede estar dando un uso al bosque muy primitivo, con herramientas rudimentarias, y el otro se lo puede estar dando de una manera muy sofisticada, con herramientas de alta tecnología para la vigilancia y el control de lo que ocurre en ese ecosistema. En la siguiente diapositiva, nosotros podremos ver cómo opera esto, digamos, con esta idea de que bueno, los animales utilizan las otras especies. Acuérdense que esta es una redacción de 1876. Yo diría, a ver, las otras especies utilizan la naturaleza y la modifican por el mero hecho de su presencia en ella. Si usted tiene una sabana ahí y mete ganado en la sabana, el ganado se va a comer la hierba de la sabana, va a pastar ahí, va a estar ahí, va a estar compactando el suelo,
probablemente va a estar propiciando la erosión de las laderas también, pero lo hace simplemente por el hecho de que está allí. Mientras el Homo sapiens, esta especie, modifica, dice Engels, la naturaleza para obligarla a que le sirva. Esto es, la domina. Y aún así, siempre es bueno recordar, dice el mismo autor, que nuestro dominio sobre la naturaleza no es el de un conquistador sobre un pueblo conquistado. No es el de alguien que está situado fuera de la naturaleza. Porque nosotros, por nuestra carne, por nuestra sangre, por nuestro cerebro, pertenecemos a la naturaleza. Nos encontramos en su seno y todo nuestro dominio sobre ella consiste en que, a diferencia de los demás seres, somos capaces de conocer sus leyes y de aplicarlas adecuadamente. Esto tiene su interés, por supuesto, en el campo de las humanidades, en filosofía no tengo la menor duda. Esto puede ser desagregado, puesto por, viendo a ver qué quiere decir adecuadamente, si es que la domina por completo, si es que la domina de una sola manera o de acuerdo a sus necesidades históricas, etc. Pero la idea central es esta, y es interesante ver que en esta idea coinciden Federico Engels, uno de los fundadores de la filosofía de la praxis, y el Papa Francisco, que en su exhortación apostólica Laudato Si, nos recuerda que nunca podemos ver a la naturaleza desde fuera, porque somos parte de ella y debemos aprender a mirarla desde dentro para entender nuestro lugar en ella. Sigamos a la próxima, por favor. Ahora, este tipo de reflexiones, como vemos, no son nuevas. Han acompañado a la historia de la especie humana, pero empezaron a ganar en peso, en importancia, incluso en angustia, desde mediados del siglo XIX, en la medida en que se fueron haciendo evidentes los impactos de la actividad humana sobre el ambiente del planeta. En ese camino, entró en escena un biogeoquímico ruso que en vida se llamó Vladimir Vernadsky. Nació en 1864, murió en 1945 y en la década de 1920 fue, digamos, no el padre, pero sí el creador, en un sentido que va más allá de haber inventado una palabra, del concepto de biosfera. Aquí hay que hacer dos salvedades. Nosotros solemos entender la biosfera como aquella parte de la esfera terrestre donde hay vida. Vernadsky no la entendía así. Vernadsky entendía a la biosfera como aquella parte de la esfera terrestre en la que la materia viviente actuaba como una fuerza geológica que contribuía a darle forma al planeta por un lado y a crear las condiciones para formas cada vez más complejas de vida. Y esto tiene su encanto, o sea, porque lo que Vernadsky quería plantear con esto era, por ejemplo, que hay regiones enteras del planeta donde abunda el material calcáreo. Toda la península de Yucatán es una gran formación calcárea, por ejemplo. Pero que esa cal no existe
sino como resultado de la actividad de especies vivientes que produjeron sus propias conchas, sus propios caparazones, sintetizando la cal que encontraban en su entorno, y que al acumularse esos caparazones en el fondo del mar, fueron creando enormes depósitos de piedra caliza que con el tiempo pudo convertirse incluso en granito. Entonces, es una de las formas en que, dice él, se aprecia esta capacidad de la materia viviente para influir sobre la materia inerte. Pero él insiste además en la idea de que dentro de la biosfera hay una migración continua de átomos, dice, desde la materia inerte hacia la viva, átomos de la cal que se convierten en caparazones de cal por acción de la materia viviente, o átomos de nitrógeno, átomos de potasio, que se convierten en material vegetal que es convertido en alimento y que regresa a la tierra a través de las excretas de los animales. Hay este intercambio permanente de materia viva entre la materia viva y la materia no viviente o materia inerte. Esto tiene el mayor interés porque nos ayuda a imaginar, digamos, la formación y las transformaciones de la superficie terrestre y aún la existencia de la vida misma de una manera distinta. Hoy en día sabemos que hubo periodos de miles de millones de años en la historia de la Tierra en que la vida no era posible en la Tierra porque no había oxígeno en la atmósfera. Hoy día sabemos que la formación de moléculas complejas que fueron dando lugar a la formación del plancton y las algas microscópicas aprovecharon la radiación solar para subsistir mediante la fotosíntesis y empezaron a emitir oxígeno mientras absorbían carbono hasta crear en la atmósfera el oxígeno necesario para el paso a formas más complejas de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Esos intercambios en ese sentido nos dicen, y esto es bueno tenerlo presente, que para Vernadsky la biosfera, además de ser una fuerza geológica, era también el segmento, aquella parte de la Tierra en que la vida creaba las condiciones para el desarrollo de la vida. Veamos la siguiente diapositiva. Ahora, Vernadsky no solo se refería a la biosfera en este sentido, sino que además en su colaboración con un matemático y filósofo francés de apellido Ladurie en los años 20 del siglo pasado, y con un jesuita, filósofo y antropólogo también francés de apellido Teilhard de Chardin, llevaron el concepto de biosfera a un escalón adicional y plantearon que la vida que se desarrollaba en la biosfera evolucionaba de lo más sencillo a lo más complejo. Y en un momento dado, y pasaba al desarrollo ya, por ejemplo, de tejido nervioso, de mucha mayor complejidad y
con la capacidad además de evolucionar hacia la formación de tejido de tipo encefálico que daba lugar a la formación del cerebro, la capacidad de pensar, etc. Y todo esto a su vez revertía sobre la biosfera en la medida en que, por ejemplo, se formaba una especie, el Homo sapiens, capaz de enfrentar a la naturaleza no para sobrevivir en ella, sino para transformarla y adecuarla a sus necesidades. Esto ayuda a entender, por ejemplo, el hecho de que el ser humano haya sido la única especie capaz de colonizar, por así decirlo, todos los ecosistemas del planeta, incluyendo aquellos en los que o tiene una presencia limitada o ha incursionado y se ha retirado después, pero que a diferencia de cualquier otra especie, gracias al dominio del fuego, a su socialidad y a su capacidad para el trabajo, es una especie que puede desplazarse por el planeta entero, como en efecto lo ha hecho. Vernadsky era un hombre, como decíamos, de mediados del 19, era un hombre ya mayor hacia mediados del 20, y veía en el siglo XX, como lo dice aquí, la cúspide, digamos, de un proceso evolutivo que le había permitido al ser humano abarcar la biosfera en su totalidad, completar el mapa geográfico del planeta Tierra y colonizar toda su superficie. Eso hacía, planteaba Vernadsky, hacía que la humanidad se estuviera convirtiendo en una poderosa fuerza geológica, capaz de plantearse el problema de la reconstrucción de la biosfera en su propio interés. Él lo llamaba la humanidad libre pensadora. La presencia de la humanidad con esa capacidad creaba al interior de la biosfera un fenómeno nuevo que él llamó la noosfera. Eso ustedes saben perfectamente que el noos se refiere al conocer. O sea, por primera vez en la historia de la Tierra, una biosfera transformada de manera consciente con propósitos previamente establecidos por la única especie capaz de hacerlo, que es la especie humana. Entonces, aquí, en este nuevo estado de la biosfera, decía él, al que nos aproximamos sin darnos cuenta, aquí en la noosfera, el hombre, el Homo sapiens, el ser humano, se convierte en una fuerza geológica de enorme magnitud. Podemos verlo de cerca. Pasamos todos los días al lado de una prueba de esa fuerza geológica. Durante 6 millones de años existió un puente terrestre entre la América del Norte y la América del Sur, que pasaba por Panamá. Y de repente, hace menos de no sé cuánto, digamos, 1908, 2008, hace 110 y pico de años, ese puente terrestre desapareció. Desapareció porque la especie humana, actuando como fuerza geológica, cortó un canal a través de ese istmo, como cortó otro canal a través del istmo de Suez. Y así sucesivamente nosotros hemos visto cómo la fuerza geológica humana es capaz, por ejemplo, de convertir una parte importante del bosque tropical húmedo del distrito de Donoso en un gran agujero contaminado, como es capaz de convertir desiertos enteros de China
en áreas reforestadas, porque se tiene la capacidad para hacerlo y se toma la decisión de utilizar esa capacidad. Veamos lo que la próxima, por favor. Dígame, amor. Preguntas, a ver si te van siguiendo. Sí. No sé si yo he sido capaz de explicarme hasta aquí. No sé si en este momento hay alguna pregunta que se quiera plantear. Simplemente, no sé, ¿cómo opera aquí? Se levanta la mano, se pide la palabra. Sí, levantar la mano. Y con mucho gusto. Pero ya terminando esto, no nos falta nada, 2 diapositivas. Yo quisiera señalar que todo lo dicho nos lleva a una serie de dilemas que son de gran importancia en el campo de la filosofía y particularmente diría yo en el campo de la ética. Dilemas que fueron percibidos ya por el biogeoquímico ruso Vernadsky en su último artículo de 1945, cuando señalaba que, bueno, estábamos entrando en la noosfera a mediados del siglo XX y decía, este nuevo proceso geológico fundamental se está desarrollando a un ritmo impetuoso. Y el hecho importante es que nuestros ideales democráticos estén sintonizados con los procesos geológicos fundamentales, con las leyes de la naturaleza y con la noosfera. O sea, para Vernadsky en 1945 era relevante que la acción humana sobre la biosfera, el despliegue de la noosfera, tuviera un sentido de relación con ideales y valores muy ricos, muy complejos, que llamaba democráticos, pero que no se referían solo a la política. Y eso entonces planteaba el dilema que nosotros llamaríamos hoy de trabajar con la naturaleza o contra ella. A eso veremos enseguida. Pero si nosotros vemos a este liberal ruso de 1945 decirlo de esta manera, es interesante ver lo que dice más abajo. Un jesuita argentino, elegido como Papa Francisco, en 2015. Francisco nos dice, el ser humano no es plenamente autónomo. Su libertad se enferma cuando se entrega a las fuerzas ciegas del inconsciente, de las necesidades inmediatas, del egoísmo, de la violencia. En ese sentido está desnudo y expuesto frente a su propio poder, que sigue creciendo sin tener los elementos para controlarlo. Puede disponer de mecanismos superficiales, pero le falta una ética sólida, una cultura y una espiritualidad que realmente lo limiten y lo contengan en una lúcida abnegación. Ustedes dirán, pero ¿dónde está la naturaleza aquí? Yo diría, la naturaleza no está en el fragmento, pero el fragmento está en la encíclica Laudato Si, donde Francisco llama a recordar que el abuso de la naturaleza siempre va acompañado del abuso sobre otros seres humanos. Y otros seres vivos. Y otros seres vivos. Entonces, esto nos lleva a la diapositiva final, la última, que nos plantea estas 3 cosas que son materia de reflexión. Primero, el ambiente es el producto de la interacción entre sistemas sociales y sistemas naturales mediante procesos de trabajo socialmente organizados. Lo digo así
Porque esos procesos de trabajo socialmente organizados producen cambios característicos en ambos sistemas a lo largo del tiempo. Y esos cambios se expresan tanto en la cultura como en los paisajes de las sociedades que interactúan con la naturaleza. Por eso, uno puede ir al Parque Natural Metropolitano y decir cuánta belleza natural, y la hay. Pero el Parque Natural Metropolitano es un paisaje construido a partir de la decisión de crear allí ese parque, construido mediante la planificación y el manejo de ese parque, construido y diseñado para un propósito determinado y sometido a una vigilancia y un cuidado constantes. En ese sentido, es natural sin duda alguna, pero lo es también como una construcción cultural, como el producto de un trabajo encaminado a generar el paisaje correspondiente a un ideal de cultura, que al mismo tiempo se ve negado. Alguien podría decir ese ideal de cultura se ve negado por la mina de Donoso. Yo podría decir no hay que ir tan lejos. Si pensamos que hemos tomado otra parte de las mismas áreas revertidas y hemos decidido, aquí vamos a poner un vertedero. Yo diría que un viaje de ecoturismo interesantísimo sería el de visitar, y se puede hacer el mismo día, el Parque Natural Metropolitano y el vertedero de Cerro Patacón. Y las dos son construcciones humanas, las dos son productos del trabajo humano, las dos tienen propósito, uno está admirablemente bien atendido y bien cuidado, y el otro, que nació para ser un relleno sanitario, ha terminado siendo un vertedero que además contamina y traslada su contaminación por la cuenca de ríos como el Cárdenas, que finalmente va a desembocar en Albrook. Esos son dos ejemplos. Ahora, si queremos estirar un poco más allá la línea de tiempo, más arriba en la cuenca del canal, podremos ver la devastación ocasionada por la planta de cemento que está más allá de Chilibre. Y por otro lado, podemos ver, por supuesto, va a quedar como un monumento para mucho tiempo, la devastación ocasionada por la minería metálica a cielo abierto. Entonces, esto nos lleva a una idea con la que quisiera concluir, que está expresada de una manera sencilla, pero que tiene una complejidad singular. Si vemos cómo cada sociedad produce su propio ambiente, de acuerdo a la manera en que organiza sus procesos de interacción con la naturaleza, y la manera en que organiza sus procesos de trabajo y tal. Pero eso nos permite entender que si deseamos un ambiente distinto, tendremos que construir sociedades diferentes, que sean organizadas para la sostenibilidad del desarrollo humano. Y aquí quiero hacer una salvedad. La sostenibilidad del desarrollo humano no es la sostenibilidad de la especie humana por sí sola, porque la especie humana solo puede ser tal en su interacción con el conjunto de la biosfera. En ese sentido, no podemos hablar de desarrollo humano sin colibríes, aunque sí podemos hablar de desarrollo humano quizá sin plástico. El desarrollo humano es el desarrollo de nuestra especie en el marco de la biosfera, trabajando con ella y no contra ella. Y eso es distinto
a construir sociedades para el crecimiento sostenido del producto económico que resulte de nuestras relaciones con el entorno natural. La primera, la sociedad que se construye para la sostenibilidad del desarrollo de la vida y de nuestra especie, esa sociedad trabaja con la naturaleza. Pero cualquier sociedad organizada para el crecimiento sostenido de su producto económico solo puede lograrlo trabajando contra la naturaleza. Eso es lo que podía compartir con ustedes hoy. Y ahora sí, nos quedan 58 minutos de preguntas. Mira cómo se ríe Nadiushka. Nadiushka, empiece usted, por favor, que es ingeniera ambiental y que tomó una carrera en la que vio de muy diversas formas los problemas relacionados con la remediación, por ejemplo, de los impactos ambientales negativos que produce cualquier obra humana. Sí, de hecho, yo o sea, toda como mi etapa de trabajo, mi vida laboral, por decirlo así, he trabajado en industrias, en áreas industriales, precisamente viendo temas de mitigación por los controles que exige el Ministerio de Ambiente. Y me resulta curioso lo que usted mencionaba sobre la parte económica, porque, o sea, se entiende que hay ciertos productos que se necesitan, no sé, porque la sociedad avanza y la civilización, etcétera, estructuras y demás. Pero o sea, siempre me he puesto a pensar que yo creo, o sea, no sé, me da la impresión de que no vemos o no queremos ver que los recursos que tenemos no van a durar por siempre. Entonces, yo no puedo ponerme como a producir pensando en el ahora y el día de mañana me voy a quedar sin casa porque estamos básicamente acabando con todo. Entonces, me da mucha risa porque a veces, por lo menos en el tema de ambiente, hay muchas personas que dicen como, bueno, ya hay que ir viendo si se puede, no sé, ir hacia otros planetas o en cuáles planetas se puede desarrollar la vida humana. O sea, siempre me he puesto a pensar, o sea, ¿y para qué? Al final vamos a terminar acabándolo igual que acabamos este que ya tenemos. O sea, como que falta mucho ver, o sea, es que porque, por ejemplo, hemos estado viendo en clases todo el tema del mecanicismo, como que hubo una época en que el hombre pensaba que la naturaleza estaba a su disposición completamente, pero o sea, sabemos que ya ahora sabemos que eso no es así, que los recursos se terminan y, o sea, han seguido actuando como que yo no me he enterado de eso, o sea, el petróleo es infinito y todo lo que tengo es infinito. Entonces, como que falta mucho la parte de conciencia, no sé, la verdad, si sea que no lo ven o no lo quieren ver. Muy bien. Ariel, ¿cómo ve usted esto? Bueno, de momento lo veo como algo complejo. De repente por ahí, aprovechando algo de lo que decían las últimas líneas, Nadiuska, de que, por ejemplo, no es como que no sabemos si es que no se han percatado de que los recursos tienen límites y que ya de por sí pues hay bastante alertas de que las cosas no están del todo bien. Por ahí en el momento en el que yo le he tenido la oportunidad, pues de repente quizás hablar con los chicos o algo así, yo les comento de que el planeta no es tipo un vehículo que se le dañó, qué sé yo, el radiador y tú se lo quitas y le pones un radiador nuevo y listo, lo arreglaste, porque no es que tenga un planeta A o un planeta B, tengo solamente uno y por ende hay que cuidarlo. Pero de repente para aterrizar en algo, yo sí me quedo con esa parte en que
tiene que haber esa educación, y usualmente si se quiere ver un proyecto de esa clase, entiendo que eso es algo que cuidado y te acapara una generación completa. ¿Qué te puedo decir? Ese tipo de programas educativos que de repente, no sé si existen porque yo no tengo la capacidad de supervisar todas las escuelas y decir que no se hace, pero hasta donde entiendo muy poco se hace, pero sí debería existir algo, por ejemplo, tan simple como el reciclaje. Sí existe, sí hay campañas, por lo menos nosotros tenemos un servicio acá de un carrito, no recuerdo qué compañía lo hace, pero todos los meses vienen y buscan los artículos de reciclaje. Pero a partir de allí, cuando por ejemplo uno ve, cuando está la marea baja, pasas por el corredor sur, el tramo marino, y ves el barranco de neveras, lavadoras y cuantas cosas se te ocurra que están a orillas del mar, o cuando el río se crece un poquito, llámese el de Juan Díaz, llámese el Matanillo, llámese el de Tocumen, y ves el barranco de botella, vasos de esto de hielo seco, que creo que duran más que un humano antes de que, si es que logran degradarse. Entonces ya automáticamente te quedas de que ven acá. Pareciera que no hubiera siquiera sentido común, y perdón si ofendo a alguien, pero cosas tan básicas como alguien que venga así algaretemente y tire una bolsa de basura al río pensando en que como si fuera un niño. Yo lo tomo como si fuera un niño. Como tiré algo y ya no lo veo, ya no existe. Ese tipo de actitudes realmente creo que por medio de la educación se pueden ir corrigiendo, porque no es algo que va a ser así tan instantáneo para solucionarlo. Es lo que puedo aportar por ahí, porque sí veo que es un tema bastante complicado. Es un tema fascinante, porque es cierto que la educación ambiental cumple un papel de primer orden, pero yo los invitaría a pensar en lo que decía un educador ambiental panameño. Clever de Lora, ya desgraciadamente murió joven, pero Clever nos enseñó de una manera muy sintética a plantear el problema de la educación ambiental, cuando nos decía que la educación ambiental es la educación. Un poco con esta idea de que, bueno, lo ambiental está en el centro de los problemas de nuestro tiempo, y es en torno a lo ambiental que habría que organizar el conjunto de la educación. Y me pregunto yo, viendo estos últimos 15 días, qué tan mal, qué tan bien quizá, no lo sé, podemos decir que estamos, cuando hemos visto una movilización juvenil tan enorme, que sin duda expresaba el malestar con los políticos, todo esto, pero que está motivada una y otra vez por un problema ambiental. O sea, ese Panamá vale más sin minería, el oro de Panamá es verde. De pronto uno tiene la sensación de que en estos últimos 15 días hemos asistido a un programa, a un ejercicio de educación ambiental masiva, Intensivo. que ha movilizado un montón de gente. Entonces uno dice, bueno, quizá hay más conciencia sobre esto de lo que imaginamos, pero no tenemos una sociedad capaz de convertir esa conciencia en energía, aún, todavía. ¿Qué dice Alicia Egea? Cuéntenos. Bueno, a mí lo que me inquieta es ese concepto del ser humano como fuerza biológica de la Tierra. No sé si es fuerza biológica porque emana de la Tierra o porque tiene dominio sobre ella. Ya. ¿Alguien tiene una reacción a lo que pregunta Alicia? ¿Le hace sentido la pregunta de Alicia? Marieta, ¿qué dice? Cuéntenos. Yo diría que más bien como el
lo que tiene sobre ella. Estaba leyendo el texto de Engels antes y entonces me parece que ¿cómo es que me parece que la descripción que hace del hombre en base al trabajo sobre cómo evoluciona y sobre cómo, por así decirlo, cambia lo que tiene, inclusive la naturaleza, es más como, la relación es como de dominio. Me parece interesante porque también recuerdo que en clase vimos que el autor, junto al marxismo y eso, es más como una relación de dominio entre los seres humanos, pero también de dominio con la naturaleza y con todo eso. Y eso es como más como desde el punto de vista materialista y mecanicista de la época. Porque como has visto en clase antes, antes tenía más bien un punto de vista vitalista, donde la naturaleza se consideraba como, por ejemplo, por los dioses y eso, que se consideraban como algo sagrado. Pero entonces después ya se comenzó a ver como un material, y por así decirlo, eso caracterizaría de ahí en adelante la relación tanto entre seres humanos en utilizarlos para diferentes cosas, sin preocuparse desde el punto de vista ético por esto hasta después, y la relación con la naturaleza que se consideraba interminable, por así decirlo. Pero ¿en qué sentido? Alicia, yo diría, lo que propone Vernadsky es ver a la especie humana como una fuerza geológica. Su rayo geológico. Porque aquello que él enfatiza es, por un lado, la capacidad de la especie humana para transformar las estructuras mismas del planeta, pero además para dar lugar, por decirlo de alguna manera, a procesos que en un momento dado pueden alterar la forma de funcionamiento anterior del planeta. O sea, desatar procesos que, por ejemplo, permitan elevar la temperatura media de la atmósfera y dar lugar a que, por efecto de la acción humana en el consumo de combustibles fósiles, se estimule el derretimiento del hielo polar y se estimule también el aumento del nivel del mar. Esa escala de afectación al nivel del planeta completo solo lo ha tenido como especie la especie humana. Quizás las primeras algas primigenias que convirtieron el carbono en oxígeno y permitieron el desarrollo de formas más complejas de vida después, sería un caso. Pero les tomó millones de años. En cambio, la especie humana, en el curso de los últimos 100 años, ha alterado el funcionamiento del planeta de unas maneras increíbles. Leyendo a Vernadsky, uno se encuentra incluso con algunos datos muy curiosos. Él insiste mucho en el tema de la migración de átomos desde la materia inerte a la materia viviente. Y una vez que la materia viviente muere y se descompone, esos átomos regresan a la materia inerte. Cuando hoy leemos en los periódicos, por ejemplo, que ya llevamos micropartículas de plástico en el torrente sanguíneo, que cuando consumimos pescado, estamos consumiendo micropartículas de plástico que están presentes en el tejido de los pescados. Entonces estamos hablando de una migración de átomos por unas vías que no nos imaginamos. Una cosa horrenda, pero existe. Ahora, Vernadsky usa incluso ejemplos más sencillos. Yo no sabía que el hierro en estado puro es un material muy raro en la superficie terrestre. Sin embargo, los seres humanos hemos sido capaces de producir decenas de miles, quizás millones de toneladas de hierro. En la medida que hemos aprendido a dominar las fuerzas de la naturaleza como para lograr eso.
y otro mineral otro metal que ni siquiera existe como tal, pero puede ser creado si se encuentra la materia prima para eso, es el aluminio. Entonces, cada vez que vamos a la cocina y ponemos agua a hervir en una olla de aluminio, no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Hemos convertido la bauxita, que es un tipo de tierra roja muy peculiar, que contiene los elementos del aluminio, hemos convertido la bauxita en aluminio y el aluminio en una paila. Pero no lo sabemos. Entonces, en ese sentido, hay un impacto humano en la biosfera como no lo ha tenido ninguna otra especie. ¿Eso es necesariamente malo? No. ¿Es necesariamente bueno? Ciertamente no. Pero otra vez, ¿plantea eso algún tipo de problema ético? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo en el ejercicio de la capacidad de la especie humana como fuerza geológica? José, ¿qué dice? ¿Podría repetirme la pregunta, por favor? Mira, José, estamos viendo esta idea de que la especie humana es la única de las existentes que de manera consciente es capaz de transformar la biosfera, el espacio de la Tierra donde es posible la vida y donde la vida produce las condiciones necesarias para que la misma vida se desarrolle. Somos la única especie que tiene la capacidad de actuar como una fuerza geológica sobre la Tierra. Podemos producir metales en abundancia que sin embargo son muy escasos en la naturaleza. Ponía el ejemplo el hierro, el aluminio. Podemos convertir zonas enteras de costa en rellenos y modificar la forma de islas, de continentes, etcétera, lo cual nos da un enorme poder de impacto, de transformación sobre el mundo natural. Eso plantea problemas técnicos y tal, pero además plantea problemas éticos. Uno podría preguntar entonces cuándo es bueno y cuándo no es bueno, de qué manera es buena y de qué manera no es buena, el ejercicio de esa capacidad, de esa fuerza geológica. Cómo establecer criterios para tomar decisiones que sean éticamente correctas. Hemos tenido mucho debate sobre eso en estas semanas en Panamá. Por eso la pregunta no es solo abstracta, no es solo que si Bernatsky dijo, Federico Engel dijo. La pregunta tiene que ver con el tapir. Ustedes vieron la imagen del tapir en Donoso. El tapir en la mina, tratando de encontrar algún lugar arbolado donde meterse. Entonces, desde el punto de vista ético del desarrollo humano, ¿qué significa el tapir? Que podemos vivir sin las demás especies y prescindir de ellas y que se vayan a otra parte, o que debemos sostener nuestro desarrollo junto al de ellas también. Es un dilema ético. La empresa minera lo resolvió tranquilamente. Yo tumbo todo este bosque y siembro 100 millones de árboles en otro lado, allá lejos. Pero las especies que están vivas en ese lugar se mueren. ¿Es ética esa decisión? ¿Se puede trabajar así? ¿Es sostenible el desarrollo humano? Desde esa perspectiva. Pregunta.
que nos van a acompañar por mucho tiempo. ¿Cuál es tu reacción? Pienso que para nosotros primero deberíamos intentar conocer más sobre la naturaleza. Cuando ustedes estaban hablando sobre todo el ciclo que hace, vamos a decir, nosotros nos alimentamos, luego cuando morimos los seres microorganismos se alimentan de nosotros, de nuestra carne. Entonces eso me hace pensar que nosotros deberíamos ver el ambiente o nosotros nos deberíamos ver como un todo. O sea, nosotros somos un todo y todo es un uno. No sé si me logro explicar. Que nosotros estamos como entrelazados. ¿Cómo decirlo? Am, bueno, no sabría explicarlo ahorita mismo, pero lo que entiendo es, Lo estás haciendo con toda claridad. Lo que no encuentras es la palabra. sí, pero sí, eso es lo que yo entiendo. A nosotros nos falta también ese tipo de conocimiento sobre el ambiente. Cuando fui a Italia, veía como allá, por cada semana, ellos realizaban una recolecta, vamos a decir, materiales de vidrio, luego cartón, luego tenían los que eran plásticos. Y a nosotros nos falta como ese tipo de conciencia. En la universidad se ha intentado hacer eso, pero algunos estudiantes como que no tienen ese tipo de conocimiento de en qué cartuchito, vamos a decir, el cartuchito amarillo va el plástico y en el cartuchito verde va los papeles. Entonces como que nos falta tener como más conciencia sobre ese tipo de cosas. Además, cuando fui ayer a lo de la marcha, vi que algunas personas dejaban, o sea, tomaban sus botellitas de agua y las dejaban tiradas por ahí. Y luego cuando otros tomaban fotos se veía como feo en la marcha, el montón de basura en una esquina y luego nosotros ondeando la bandera en otra. Entonces siento que, no sé, nos falta como más educación. Sin duda. Hay gente que no veo porque nada más están los circulitos. Camilet, ¿está ahí? Sí, profe. Mientras los compañeros hablaban, estaba pensando que la tierra es nuestra casa. Y usted planteaba la sostenibilidad de la especie humana versus la sostenibilidad de la especie animal. Parece que en la humanidad ha avanzado lo que es la ciencia, lo que es el estudio, pero no tomamos en cuenta lo que el efecto que hacemos hacia la naturaleza. O sea, no somos conscientes totalmente de lo que hacemos, porque ¿cómo no voy a saber dónde se deposita la basura? Y no es que no se ha creado la educación ambiental o el reciclaje, sí se ha creado, solamente que el panameño, pues, el panameño siempre anda apresurado, tiro la cosa donde me parece, como me parece, y lo más fácil que me parece. Entonces no tenemos esa ética individual y también como sociedad. Entonces yo me preguntaba, que usted plantea me preguntaba, ¿cómo se puede trabajar con la naturaleza o contra la naturaleza, como usted decía, éticamente? En lo personal, pues éticamente el intento se tiene, pero es difícil llevar a cabo lo que a veces se planea, y no es imposible, pero es difícil en muchas ocasiones. Muy bien. José, por cierto, la palabra creo que puede ser interdependencia. Eso lo llaman
interdependencia universal de los fenómenos, que se entendía como la cuarta ley de la dialéctica, porque nada se explica por sí mismo, todo se explica en su relación con otros hechos. El punto medular ahí es, esto me lo enfatizó mucho Lourdes hace tiempo, si el riesgo ético incluso de entender que el desarrollo humano es el desarrollo de la especie humana por sí sola, o si el desarrollo humano es el desarrollo de la capacidad de los humanos para interrelacionarse con el conjunto de las especies vivientes sin exterminarlas. Eso incluye las cucarachas, por supuesto, pero el respeto a todas las formas de vida. ¿Es posible un desarrollo humano al margen de ese respeto a todas las formas de vida? La respuesta es sí o es no. En la práctica estamos teniendo un desarrollo de nuestra especie que es muy cuantitativo, crecemos en cantidad, en número, pero hemos generado procesos que están provocando la extinción de millones de especies todos los días en el mundo. Entonces, ahí es donde uno empieza a ver estas tensiones. Pero volviendo al punto, yo insistiría, ¿dónde aparece el dilema ético en el ejercicio de esa capacidad geológica de transformación de la realidad, de la biosfera, de la superficie terrestre y lo que contiene? ¿Qué nos dice de esto, por ejemplo, Alexandra? Tenía miedo que me dejara al final. No, me quedan como 3 más en el camino. Tengo hasta una LL aquí que también va a opinar. Yo voy a compartir mi pantalla porque hay algo muy interesante que yo vi y estuve en algunas reuniones cuando estaba en la Embajada de Taiwán. Porque es algo que lo están haciendo otros países más desarrollados que nosotros podríamos llegar a esto si tuviéramos un apoyo. Esto se llama Vertical Garden, que es el jardín vertical, y son edificios donde vive gente adentro, donde están oficinas dentro. Y todavía en esas oficinas, o sea, en la parte de afuera, existen todo lo que son jardines. Jardines no tanto colgantes, es totalmente vertical. Obvio, con la sobrepoblación que hay en diferentes partes del mundo, incluyendo la ciudad de Panamá, que están matando, que están destruyendo, que están haciendo tantas cosas, no están haciendo, pienso yo, la falta de ética de estas personas que solamente están pensando en ganar el capitalismo, pues ganar dinero creando, vendiendo esos apartamentos chiquititos, pero son una cajita de fósforo. No están respetando el ambiente, no están respetando los seres que viven alrededor. Obvio, en este tipo de edificios no pueden vivir esos seres, ¿no? Esos seres vivientes, sí, las cucarachas, pero pienso que esta es una forma que podría apoyar. En Panamá lo he visto, pero adivine qué he visto, que dice Green, yo no recuerdo el nombre, pero me interesó porque veía, o sea, lo estaban vendiendo como si fuera así como esto, lo estaban vendiendo como si fuera esto. Y yo entiendo, estaba por el bosque y yo me enamoré y le dije a mi hermano Memo, este edificio yo creo que va a estar espectacular, porque mira todos estos jardines, que no sé qué, y ahora que terminaron el edificio, ya está todo vendido, todo lo que pusieron alrededor es césped de plástico. Entonces, sí, o sea, la verdad es que no entiendo. Por ejemplo, voy a dar otro ejemplo. En la casa de mis papás, la parte de atrás, esto era, o sea, es monte. En el tiempo que nosotros estábamos pequeños, había mi papá, mis hermanos, mejor dicho, hicieron una cancha de fútbol donde las personas de la 9 de enero jugaban con mis hermanos, pues.
Y entonces, obvio, no había tanto césped ahí, sino que era tierra, pero a los lados sí todavía se mantenían los árboles. ¿Qué pasó? La USMA, que es lo que son dueños de este terreno, vendieron este terreno y una inmobiliaria empezó a cortar todos los árboles y aplanar todo. Entonces mis papás decían, oye, a mi papá en específico le dolió bastante porque ahí pasaban ñeques y mi papá le llevaba yuca. Y una vez empezaron a pasar un montón de conejos y mi papá se emocionó porque decía, oye, los chinos, los conejos, esto es abundancia, y pasaban por montones. ¿Qué hizo la inmobiliaria? Cada cierto tiempo que esto va creciendo, lo va cortando. No hay un porqué. No existe un porqué en sí, simplemente lo cortan, no les importa, y la verdad es que la falta de ética es demasiado grande. Yo tengo otro punto. Bueno, por ejemplo, en la escuela de mi hijo, que es el chino panameño, ahora, de los 3 años que está en la escuela, no, 4, es la primera vez que se da un proceso de reciclaje. Pero esto no es de parte de la escuela, o sea, esto es de parte de un organismo afuera, no sé si es una fundación, que le está dando puntos a cada escuela por cada botella que reciclan o que llevan. Le están dando puntos a todas las escuelas a ver quién gana más. Creo que esto es una forma buena, pues, de sensibilizar a los niños tan pequeños de reciclar, ¿no? ¿Qué pasa en Panamá? Porque me pasa a mí, así yo creo que le pasa a todo el mundo, para reciclar hay que limpiar la botella. ¿A quién no le da pereza estar lavando eso y esperar que se seque y cerrarlo o llenar todas las cosas adentro de plástico? Creo que a todos nos falta esa parte de ética si la hablamos por nosotros mismos, pues, y no como una empresa grande como la inmobiliaria que estoy hablando. Y pues la cultura. Si usted me habla, nos estaba conversando o sea, de que nosotros usamos productos de aluminio y todo esto, desgraciadamente, pues es lo más económico. Y hay personas que pues no pueden comprar algo que sea pues de un material que no le pueda producir o que no sé, que no sea tan contaminante como el aluminio. Entonces hay muchos puntos, ¿no? Y puedo seguir. Por ejemplo, otro punto es el de las culebras que le estaba diciendo a tía Lula. Yo tengo una vecina de mi edificio que hace un año, en pandemia, empezaron a atrapar a todas las palomas y las metían en jaulas que ellas casi su cabeza estaban de lado y se morían. Ella empezó a tomar videos y ella perseguía a ese camión que venía a llevarse y atrapar a las palomas. Y le decía, pero es que ustedes ¿a dónde la están llevando? Y ellos le decían, no, es que la estamos reubicando en Miraflores. Y ella decía, esto no tiene sentido, pero ¿por qué las tratan así? Hay una forma educada de manipular las palomas para llevárselas aquí, porque entiendo, no sé, no me acuerdo si Luli fue la que me dijo esto, que en Panamá las palomas son consideradas plagas. Y es por eso que son, ¿verdad? Entonces es por eso que son manipuladas así. Y la verdad es que yo lo veo tan mal. Entonces, el otro punto es el de las culebras. ¿Qué pasa? Los seguridad están matando a las culebras, están apareciendo un montón de culebras por donde yo vivo, grandes que parecen boas. Yo digo que son boas porque de ese tamaño. Y dicen que vienen a comerse a los mapaches. Y nosotros decimos que comerse a los mapaches. Los seguridad, la excusa de los seguridad es que las están matando es porque ellos, o sea, ellos responden literal así. Donde yo crecí, que es en el interior, las matamos. Así que aquí yo también la mato. Entonces, sí, entonces yo estaba conversando con tía Lula y después de conversar con ella hoy, estuve conversando con mi vecina y yo le dije, oye, pero es que esto no se puede quedar así. O sea, no las podemos ir matando, porque entonces tenemos que empezar a regar la voz de que quiénes son las que lo atrapan. ¿A qué número tienen que llamar para reubicarla? Pero no llegar al punto de matarla, al menos que sea venenosa y está, yo no sé, la verdad es que no sé a qué punto, pero están ahí, están tranquilas, por algún motivo están ahí, que me gustaría saber por qué. Pero la verdad es que están ahí por algo. Así que bueno,
Aquí acabo, y bueno, y yo me guié de este punto, de su último punto, de los criterios que dice, si deseamos un ambiente distinto, tendremos que construir sociedades diferentes, y aquí es donde yo me acordé del Vertical Garden. En efecto. Nediushka, usted tiene la mano levantada. Sí, quería comentar algo sobre lo que mencionaba Alexandra de las culebras, porque donde yo trabajaba antes nos pasó algo curioso, que ya había problemas de ratones, o sea, la planta estaba en un área en Juan Díaz que usualmente, bueno, antes eso era manglar y construyeron encima, entonces, aparte de que hay un montón de mosquitos, hay ratones por allí. Y de repente, o sea, teníamos que pagarle incluso extra a la empresa que ponía las trampas de los ratones para que fueran más seguidos, que por temas de salud pues no convenía tener la planta llena de ratones, ¿no? Y de repente los ratones empezaron a disminuir y ya no había tantos ratones y ya tú ni veías ratones. Y resulta que encontraron una culebra enorme en el área. Entonces, o era la culebra o nos llenábamos de ratones. Entonces pasa mucho que la gente de repente comienza a matar las culebras y después te empiezan a aparecer otras alimañas y no sabes ni por qué es, y es que la culebra era la que lo controlaba, como que no se hace la relación. Me recuerda un poco lo que pasó con la peste negra, que dice que como empezaron a acabar mucho con los gatos, luego había más ratas y bueno, no sé si eso es verdad, pero eso es lo que dicen. Y lo otro que lo que comentaba sobre el interior, hay algo curioso. Yo peleo bastante con un tío, él tiene vacas y no sé si por tema que la cultura o la educación que recibieron, a él le parece bonito la tierra roja, o sea, que se ve el peladero rojo. Para él eso es, o sea, lo dice así, mira qué bonito, rojo, que no sé qué. Y yo dije, o sea, eso no es bonito, o sea, peleamos con él, mi tía también, las pobres vacas, o sea, eso da tristeza, 10 vacas debajo de un solo árbol, en Azuero, que está el solazo al mediodía a su máximo apogeo. Y es que ellos dicen que los árboles le quitan espacio a la hierba para las vacas. Entonces tú ves, ves todo el montonón de vacas tratando de agarrar sombra en el único palito que tienen de todo el potrero. Y para, o sea, ¿cómo uno hace para que entiendan que eso no es como lo ideal? Pues no es lo más óptimo, pero como crecieron pensando con esa mentalidad de que así es como se hacen las cosas, no sé, es como difícil que cambien de un día para el otro. Veamos, tenemos a Marieta y Ariel. ¿Cuál lo requiere? Ariel, tú levantaste primero, me dicen, por favor. Ok, sí, yo quería comentar con respecto a ese tema de los manglares. Por lo menos, desde que tengo uso de razón, yo crecí, hice mi infancia, mi juventud en el área de Don Bosco, que era el corregimiento de Juan Díaz, ahora, bueno, el corregimiento de Don Bosco. Y esta semana tuve una situación, me tocó ir a la Junta Comunal de Don Bosco y comenzó a llover, cuestión de 20 minutos, 25 minutos, como se dice bien en panameño, un palo de agua. Y ya llegó un momento en que, bueno, me tenía que retirar. Así que cuando me fui en el carro y traté de salir por el lado de Don Bosco, no pude porque estaba inundado. Luego me moví para la barriada que está por Plaza Tocumen, que es por ahí, no pude, estaba inundado. Intenté salir por las acacias, no pude porque estaba inundado, hasta el punto que me tuve que ir por el corredor sur para poder salir de allá porque simplemente estaba inundado. Entonces, esa parte de los manglares que quería comentar viene por el hecho de que al inicio de lo que era Don Bosco, que no eran más que 6 calles, yo tuve la oportunidad de llegar en bicicleta a lo que le llamaban el manglar, o sea,
mandar en bicicleta por el monte Aventura de Peladito y llegar hasta allá. Al pasar de los años, creció la urbanización, se construyó el Corredor Sur, y el Corredor Sur para mí fue como una pared que impidió que todo lo demás pudiera bajar hacia el mar, que vendría siendo como una corriente de agua que debe haber. Entonces, digo, no me voy a poner a desarrollar ese tema porque yo no soy ingeniero y definitivamente desconozco, puedo estar pecando de ignorante en alguno de esos sentidos. Pero ahora que mientras estábamos acá en la sesión del día de hoy, pues por alguna razón quedé metido en la página del Observatorio Panameño de Riesgos Ambientales, y cuando me voy a ver en el sector de Panamá, las áreas que son inundables, en el área de Panamá Centro, me aparece Teremar, que queda ahí cerquita, Los Caobos, que queda ahí mismito, Las Acacias, Urbanización Don Bosco, todo lo que queda justamente en lo que era esa vía pues que conducía directamente al manglar. Entonces, ¿cómo teniendo el manglar ahí mismo tan cerca, resulta que tú te inundas? En teoría debería correr el agua y llegar hasta allá. Creo que a lo que quiero llegar desde mi punto, creo que ahí viene parte de la ética en ese sentido de la construcción de las sociedades. Para llegar a eso, por ejemplo, yo recuerdo de pequeño que había una cantidad de quebraditas que en su momento cuando llovía ya de quebraditas no eran nada y se volvían unas corrientes bien agresivas, que hasta incluso ahí hubo personas que se ahogaron. Por el afán de la construcción o de la urbanización, se canalizaron, se desvió el río, se iba para la izquierda, yo lo necesitaba para la derecha para poder pasar la calle por aquí, se crearon estos túneles subterráneos y todo aquello, y en teoría esa capacidad que tuvo el hombre para darle la forma que quería a la naturaleza, realmente al final como que para la bajada, las cosas que pienso yo que no salieron como se planeaba. Entonces, considero que de repente por ahí quizás la ética como que no fue la correcta, quizás de repente hubiera sido, bueno, ¿sabes qué? Es que no puedo poner, si pensaba poner 2.000 casas, no, me cabían era tal vez 750 o 1.100, pero es que yo quería poner las 2.000 porque obviamente eso me va a representar más ganancias. Así que hice lo que tuve que hacer y ahora están las consecuencias. Es un área en la que cada vez que llueve 15, 20 minutos no se puede andar porque simplemente estaba todo inundado. Eso es lo que quería compartir. Gracias. Marieta, cuéntenos. Bueno, con respecto a lo de las serpientes, cuando se metían zarigüeyas en la casa de mi abuela, lo que hacíamos era llamar a la policía ambiental, que tú no le manda una foto del animal, porque supongo que también hay veces donde los llaman por bromas o algo así, pero tienes que verle como una foto del animal en sí y explicarle y ellos vienen. Entonces creo que si ellos se enteran del maltrato que están recibiendo estas serpientes, yo creo que van a venir a hablar un poquito con los guardias a explicarles. Bien, Lourdes, ¿tú querías agregar algo? Hola. Buenas noches. Mira, yo quería hacer un comentario. Guilla, apaga tu micrófono. Bueno, pues. Sí. Tenemos un eco acá. ¿Me escuchan? ¿Y ahora? Sí, ya. Ok. Un poco para responderle a Ariel sobre el tema de los manglares, en efecto, todas esas áreas eran manglares y humedales. El humedal es el ecosistema mayor que es un lugar en donde se aniega el agua. Puede ser un río, una laguna, un lago o un manglar. El manglar es un subsistema de ese gran ecosistema que llamamos humedal. Cuando se construyó todo lo del Corredor Sur, e incluso antes, con todas las barriadas estas que usted está mencionando, Ariel, hubo que hacer rellenos. Y lo que normalmente bajaba, y el humedal, en este caso el manglar, chupaba como si fuera una esponja y regulaba el flujo del agua, ya no cumple esa función porque ahora lo que hay ahí es rellenos que hacen que el agua se regrese y cantidades de barriadas. Entonces, ahí vamos a lo mismo que nos ha estado planteando Guillermo hoy, que para mí es como un resumen de lo que yo veo. Él nos plantea, y Guillermo que me corrija si no, me parece que dos visiones éticamente que de pronto se enfrentan una a la otra. Una, partiendo desde el Génesis, la naturaleza es vista
como que la ponen al servicio del ser humano, para que el ser humano tome de ella lo que necesita y la maneje y la domine. Y de allí hasta el Papa Francisco, que sigue siendo seguidor de la misma filosofía, de la misma visión del mundo, ¿no? Como se oye muy mal, ¿verdad? Es que no sé cómo... Esperen, voy a apagar esta y me voy para donde Guille. Estamos aquí unos... No sé, me parece que la idea es que nos veamos como la naturaleza está al servicio del ser humano, del Homo sapiens, y está puesta a su cuidado también de alguna manera para que la cuidemos, pero extraigamos de ella todo lo que necesitamos. Y la otra, ya pasando por todo el recorrido que él nos ha hecho de Federico Engels, que enfatiza el papel del trabajo para irnos convirtiendo de una especie a llegar a ser el Homo sapiens, y nos dice que el trabajo nos distingue como especie. Y en esa distinción que nos hace, es el trabajo el que crea el ambiente. O sea, la naturaleza vista de una manera diferente de lo que es el ambiente. El ambiente somos lo que nosotros creamos. Entonces, si eso es así, que lo creamos nosotros, el ser humano, porque cualquier otro animal se instala en cualquier nicho, en cualquier lugar del planeta Tierra y se adapta a las condiciones que tiene allí. El oso polar en el polo, los leones en las sabanas para poder correr, el venado, etc. Uno no puede sobrevivir, el león no puede sobrevivir en la tundra helada ni en el polo, y el oso polar no puede sobrevivir en la selva. Entonces, ellos se adaptan a las condiciones que la naturaleza le ofrece, pero el ser humano está presente en todos los espacios del planeta Tierra, y es a través de su cultura, de su visión, de cómo aprendió a hacer las cosas, y a través del trabajo modifica absolutamente todo lo que encuentra allí. Si él encuentra el río y quiere tener agua, él modifica ese río y lleva el agua a la casa. La lleva por tuberías, la potabiliza, si la quiere para riego, la usa para riego y la lleva a los animales, a la agricultura, al campo. Si la quiere para llevársela, o sea, nosotros somos capaces de intervenir la naturaleza, modificarla a tal punto que la hacemos para nosotros, para cumplir con los deseos que tengamos nosotros, y eso lo hacemos a través del trabajo socialmente organizado. El parque natural, en ese sentido, el Parque Natural Metropolitano, es una criatura, es naturaleza no tocada, virgen, o es naturaleza intervenida y creada para convertirla a escala de las necesidades de nuestra sociedad. ¿Es la primera o es la segunda? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es un espacio natural o es un espacio creado para un fin específico que tenemos en la ciudad? Las dos. Guillermo, es natural y está construido por algo. Y se mantiene ahí también porque lo necesitamos. Fíjate, ojo, ese espacio no existía así como lo tenemos hoy en día. Es creado como un parque natural por medio de una ley, etc. ¿Se acuerdan que hablamos de eso ayer? En ese sentido, el parque natural es una hechura humana, completamente es un espacio construido. Aunque nos diera la sensación de ser un espacio natural, es un espacio construido para cumplir con una función. Todas las funciones de las que hablamos ayer. Pero no estaba allí. Nosotros la hicimos a lo que nosotros queríamos. La transformamos para que jugara un papel, en este caso como un parque natural metropolitano. No era así antes de la intervención humana, era otra cosa. Ustedes van a encontrar ahí edificios construidos, como dijimos ayer, el castillo, el otro el búnker, la grúa para fines científicos, e incluso hay lugares que parecen prístinos, los senderos, y tampoco son así, no existían. Esas callecitas, esos lugares por los cuales nos vamos a mover, no existían así. Barro Colorado, Barro Colorado es la isla que es totalmente creada por el Canal de Panamá.
tiene una función que es para ciencias, para los científicos. Te ponen a caminar sobre lajas de cemento y demás para que no alteres el equilibrio de las hormigas, del mono, del oso, de cada especie que está allí, que está siendo estudiada, y tratamos de no intervenir en su espacio. Pero ese espacio, por mucho que nos parezca que es natural y que no ha sido intervenido, es completamente hecho por el ser humano para una función específica, y la hemos intervenido a través del trabajo para crear allí una estación en la que se estudia todo, cada una de las especies que están allí, incluso de los pájaros que vuelan, salen y regresan, las guacamayas, últimos refugios como en Coiba, que hay para la guacamaya roja, etcétera. Esos son espacios que hemos creado con ciertos fines y los hemos creado a través del trabajo. Entonces yo creo que aquí Guillermo nos está presentando como una introducción al curso y a lo que será la práctica profesional de ustedes, para que ustedes observen lo que es una postura ética frente a la vida, en la que el ser humano es el rey de la naturaleza, el que domina, el que predomina, el que decide para qué quiere cada cosa, y todo está a su servicio. Y en otra visión, que ya pasando por Engels y por Bernatsky, como pueden haber muchos autores, pero Guillermo seleccionó esos dos, para que tuviéramos una idea clara de cómo nosotros vamos alterando el planeta en el que estamos viviendo y vamos convirtiéndolo según nuestras necesidades. Y sin embargo no deja de ser, como dice el Papa Francisco, nuestra casa común, en la que ya no hay una visión predominante de que el ser humano es el rey que manda sobre toda la naturaleza, sino el único ser, la única especie que es capaz de intervenir a escala planetaria cada uno de los espacios que tenemos para nuestras finalidades, y que de acuerdo a nuestra cultura, la manera que tenemos de pensar, si decimos hay que quemar el monte y le metemos un cerillo porque es más fácil que el fuego lo queme a que le entremos con un machete a tantas hectáreas, y nos llevamos de corbata en eso a todas las especies que estaban ahí, los nidos en los árboles, las tortugas que estaban abajo, las lombrices. Eso es una manera de entender la vida y el respeto por la vida de todas las otras especies que conviven con nosotros. ¿Qué nos dice Francisco? Que hay que tener el cuidado de esa casa común, porque el día que nosotros la destruyamos, nos estamos destruyendo nosotros mismos, porque nosotros no estamos simplemente arriba de la cadena, somos parte de esa naturaleza, somos parte de ese ambiente, y por lo tanto Guille concluye diciendo que si queremos un ambiente diferente, le hace una casa común diferente, debemos aprender a transformar ¿qué cosa? La cultura, la ética, la visión de cómo vemos nosotros ese planeta. No podemos seguirlo viendo que está a escala de nuestras necesidades y está ahí para que lo destruyamos. Si la cultura que tenemos es la de echar el agroquímico, la de matar la paloma, la culebra, al final nos vamos a quedar sin especies, pero al quedarnos sin especies también nos quedamos sin comer. Estamos creando las condiciones para la desaparición del propio ser humano sobre el planeta Tierra. Entonces yo creo que esta clase de hoy es muy importante para dejarnos reflexionando de cuál es la postura ética que en nuestra cultura impera sobre el cuidado de la naturaleza. Y que si queremos en efecto un ambiente diferente en el que respetemos la vida y todas las condiciones, nosotros somos un país rico, biodiverso, como decíamos ayer, en especies, en agua, en lo que ustedes quieran. Esas son unas ventajas que tenemos, que tiene Panamá. Panamá tiene manglares. ¿Sabes qué, Ariel? Solamente hay manglares en el 3% de la superficie del globo terráqueo. Y Panamá es parte de ese espacio tropical y subtropical en donde pueden estar los manglares. Fuera de esa franja, el manglar no existe. Pero si lo destruimos, porque nuestra cultura y nuestra ética dice que ahí deben ir barriadas de barriadas y crear rellenos y rellenos, estamos destruyendo los manglares. Y los manglares son el ecosistema más rico del planeta Tierra, enterecito. Entonces, ¿qué decisión vamos a tomar en cuanto a nuestra postura ética de respeto frente a la vida y a esa naturaleza? Si queremos crear un ambiente diferente, tenemos que construir una sociedad distinta. Y esto se dice fácil, pero eso significa que desde que nosotros somos chiquitos y desde que la mamá y el papá de todos nosotros nos dijo,
Oye, tienes que lavarte los dientes. Eso es un hábito que tenemos que adquirir. ¿Cuántas veces no lo dijimos hasta que el niño lo introyecta y lo crea en su cabeza y sin que nadie lo mande, va y se lava los dientes? Asimismo, es dificilísimo transformar algo con lo que hemos crecido diciendo el venado está ahí para que yo lo mate, para que yo me lo coma. La culebra, si aparece, hay que matarla porque esa es una especie que me puede hacer daño. La paloma, una peste, una plaga. No podemos convivir con ella. Las matas de plástico mejor. Cuanto más plástico, mejor. Pero nos estamos matando nosotros mismos con esa postura ética de la cultura que somos portavoces. Ahora, el mundo está cambiando. En otros países ya nosotros sabemos que las cosas no las ven así y no las hacen así. En todo, no es solamente controlar en una especie, es las emisiones que lanzamos a la atmósfera frente al cambio climático, el uso de los combustibles fósiles reemplazado por alcohol, por etanol, ¿por qué, Guille? Por la electricidad. Entonces, optamos por eso y ponemos por todas las calles cargadores y demás para tratar de emitir menos cantidades de emisiones a la atmósfera. Eso es una postura cultural de un pueblo como Holanda que educó a su gente de una cierta manera para que actúen en consecuencia, con una ética acorde a su cultura. Y el país pone todo lo necesario, las políticas, las vigilancias, las leyes, los castigos, todos en función, alineados con ese cuidado de la casa común. Si aquí nosotros hacemos todo eso y no nos pasa nada, nunca vamos a cambiar esta cultura. Si seguíamos diciendo que era necesario, por ejemplo, usar, un ejemplo, un cinturón de seguridad en cuanto te subas al carro, y la gente no lo hacía, y hubo que poner una multa, es porque con esta mano tú educas y con esta mano, ¿ves? Bueno, castiga. Y si no lo haces por las buenas, las haces por las malas hasta que la gente se educó, hasta que lo hace ya sin pensar en que hay cosas que están bien hechas y otras cosas que no lo están. Entonces, ustedes como jóvenes les toca dinamizar todo esto. Cuando vayan a hacer el código de ética del Parque Natural Metropolitano, volvemos a los conflictos ambientales. ¿Por qué postura van a optar ustedes? La de conservar ese espacio, la de entender la función que cumple, para qué nos sirve, por qué es importante tenerlo, por qué le estamos enseñando con ese espacio a las futuras generaciones a comportarse con el cuidado de la casa común, o redactamos de otra manera. Bueno, ese espacio está ahí como una pieza de museo, no se toca. Pero no es para imitarlo, no. Es cuando tú te sientas así muy mal, tú vete para allá y respira aire puro. Como si el aire puro nomás estuviera allá. O sea, ¿qué postura ética vamos a adoptar frente al cuidado de nuestra casa común, en este caso, de nuestro país que forma parte de esa casa común? Era mi comentario, Guille, no sé si te hace sentido. Yo creo que, si bien es cierto, la palabra de Engels es el trabajo, y Bernatsky nos recuerda que somos parte de la naturaleza, venimos de ella, volvemos a ella, nos descomponemos, volvemos en forma de hongo, lo que sea, en la transformación de todo lo que ocurre ahí, no somos aparte. La otra palabra clave como motor que mueve esto es la cultura de lo que hemos heredado y hemos aprendido. Si no cambiamos esa cultura, seguiremos haciendo más de lo mismo y acabando con nuestra casa común. Ya no hay tiempo. Hay que tomar decisiones para transformar nosotros mismos, nuestro país, como lo que pasó, como ya ustedes lo comentaron, Guillermo también, con la posición de los jóvenes frente a la mina y exigirle a sus gobernantes, ¿sabes qué? Así no queremos ver la cosa. Esta es la visión de los jóvenes, no nos gusta y no vamos a vender Panamá por eso, porque nuestro oro es verde. Es una postura. Así es que ya Guille me está callando, así que me voy. No, yo no estoy callando a nadie, lo que quiero es terminar acá. Quiero darle las gracias a Lourdes, que ha puesto en la perspectiva correcta de esto. Yo quería agregar una cosa, yo quería terminar por donde empezamos. Empezamos en el Génesis, la creación, llegamos al conflicto ambiental entre Caín y Abel,
Y ahora nos planteamos el problema de una ética ambiental. Yo creo que la pregunta fundamental aquí es la que utilizó Caín para contestarle a Dios cuando Dios le preguntó por su hermano Abel. ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Ustedes se acuerdan cuál es la respuesta de Caín? La respuesta de Caín fue: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Por qué tengo yo que saber dónde está Abel? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Es una... Así, ahí termina el episodio. Bueno, lo condenan, le hacen una marca, sale a deambular por el mundo. Pero cuando uno está hablando de ética ambiental, uno está preguntándose constantemente si es uno o no el guardián de su hermano. Si usted llega a la conclusión de que sí, yo soy el guardián de mi hermano y voy a asumir esa responsabilidad, incluso aunque no lo conozca, entonces usted está en el camino del desarrollo sostenible. Si usted dice, no, yo no soy ningún guardián de nada, cada quien se rasca con sus propias uñas, entonces usted está en el camino del crecimiento sostenido. En realidad, en el fondo es muy sencillo. Pero la pregunta que nos acompaña siempre en estas cosas es esa. Y si lo vemos en la perspectiva de San Francisco de Asís y el Cántico de las Criaturas, que describe bastante bien el espíritu del Parque Natural Metropolitano, eso es más importante todavía. Nos vemos mañana a las 7. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias, buenas noches. Bye. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta mañana.